Hola, bienvenido a este nuevo encuentro, a esta nueva conversación sobre la temática astrológica. Hoy con un tema especial y muy actual, porque hoy, 22 de octubre del año 2022, un día 11 por la suma de los dígitos de la fecha de hoy, 2 más 2 más 1 más 0 más 2 más 0 más 2 más 2, suma 11. Y el día 22 es un doble 11. El 11 es un número maestro y el 22 también. Hoy el Sol se despide del signo de Libra, porque mañana comienza su paso por Escorpio. Hay un cambio en la energía, pero no se despide solo, ni ingresa a Escorpio solo. Lo hace muy bien acompañado, porque hoy es la conjunción exacta, llamada conjunción superior del planeta Venus, el planeta del amor, de la belleza, de la feminidad, de la gracia, de la simpatía, del encanto, de la seducción. Llegamos al punto culminante, a una especie de luna llena de Venus, en uno de los 5 puntos que van a formar una estrella de 5 puntas dentro de la circunferencia que corresponde al zodíaco. Por eso el tema de hoy es Venus, el planeta del amor, en su start point. Vamos a explicar muy bien lo que representa esa energía del planeta Venus cuando está en conjunción con el Sol. Se cierra un ciclo y comienza otro de 8 años, porque hace 8 años, el 25 de octubre, se produjo la misma conjunción del Sol con Venus en el mismo punto zodiacal, en las puertas del signo de Escorpio. Hoy vamos a hablar del planeta Venus, lo que representa, lo que simboliza, de sus características astronómicas, de cuál puede ser el significado de esta posición tan relevante en el cielo que tiene el planeta Venus. Voy a dividir nuestra conversación del día de hoy en 2 partes. Un primer video, donde voy a referirme a todas las características de Venus. Y un segundo, el que le sigue a en el que voy a mencionar cuáles serían las características y cualidades específicas de Venus en cada uno de los 12 signos zodiacales. Cómo se expresa Venus en la mujer y cómo se expresa en el hombre. Pero vamos a comenzar con esta disertación acerca de Venus y sus características. Lo vamos a abordar desde estos puntos de vista. En un primer momento, las características astronómicas del planeta Venus. Luego, cómo esas características astronómicas nos conectan con la simbología, lo que representa la fuerza del planeta Venus desde la antigua psicología, que era la mitología. Para pasar a hablar de lo que representa propiamente dicho desde el punto de vista de la psicología y específicamente de la psicología analítica de Carl Jung, para concluir hablando de los distintos tipos de Venus, cómo se expresa Venus en el cielo desde distintas perspectivas. Porque cuando tú naciste tenías a Venus en algún punto del cielo y dependiendo de su relación con el Sol, es decir,
del momento de su ciclo, del signo que ocupaba, de la casa por donde pasaba, en ti las características atribuidas a Venus se van a expresar de una forma muy particular. Y eso es lo que vamos a tratar en el siguiente video. Comencemos pues por las características de orden astronómico. En el más reciente video hablábamos de los ciclos interastrales, la relación entre un astro y otro astro. Cuando ellos se unen, forman una conjunción, cuando se van separando uno del otro, cuando llegan a su punto de máximo distanciamiento con una oposición y cuando retornan otra vez al punto de partida, es decir, a formar una conjunción con el otro planeta. Hablábamos entonces de que había un modelo de ciclo interplanetario y ese modelo nos lo da nuestro satélite, que está constantemente dando la vuelta alrededor de nuestro planeta, de la Tierra. Y en esa vuelta que da alrededor de la Tierra se va a relacionar con la estrella central de la Tierra, es decir, el Sol. Y dependiendo de si está en el mismo punto del Sol o está en el punto opuesto al Sol, se va a producir una conjunción o una oposición, una luna nueva o una luna llena. Y en los puntos intermedios se forma un ángulo de 90 grados, llamado cuadratura, entre la luna y el Sol, visto todo desde la Tierra. Este mismo esquema cíclico, que se conoce como ciclo sinódico, la palabra sínodo implica reunión, es decir, que no es desde un punto del cielo hasta regresar a ese punto del cielo, que es lo que se conoce como un ciclo sideral. El de la luna alrededor de la Tierra para regresar otra vez al mismo punto de partida, lo hace en 27 días y un tercio. Pero para alcanzar otra vez al Sol, que se ha desplazado en un mes 30 grados, tendrán que pasar todavía un poco más de 2 días. Por eso el ciclo sinódico de la Luna es de 29 días y medio. Ahora vamos a referirnos al ciclo sinódico, pero de Venus, que cumple exactamente con lo mismo. Parte de una conjunción con el Sol, se distancia del Sol, llega un momento en que vuelve a alinearse con la Tierra y con el Sol, pero del otro lado del Sol, que es el equivalente a una oposición, y luego se va acercando nuevamente hasta unirse con el Sol. Siempre que está en esta zona del cielo, en el mismo espacio sideral, lo hace de manera retrógrada, porque la Tierra lo observa a Venus como si estuviera más lenta y en lugar de avanzar, retrocediera. En este esquema podemos observar el movimiento de Venus en relación con nuestra estrella central, con el Sol. Venus, junto con Mercurio, son dos planetas interiores, es decir, están más cercanos al Sol que la Tierra. Al estar más cerca del Sol, su vuelta alrededor del Sol es más corta. Y al ser una vuelta más corta, el tiempo que tarda en dar esa vuelta es más breve. Entonces, si observamos cuál es el ciclo sideral, estamos haciendo referencia a que son 225 días terrenales. Porque es bien importante tomar en cuenta que el movimiento de traslación, es decir,
de la vuelta que le da Venus al Sol para regresar otra vez al punto de partida, que es un ciclo sideral, es este de 225 días. Por lo tanto, estos 225 días terrenales corresponden a un año de Venus. Y año es el movimiento de traslación alrededor del Sol. Pero así como la Tierra, también Venus tiene un movimiento de rotación, es decir, de girar sobre su propio eje. Pero ese movimiento de rotación es más demorado que el movimiento de dar la vuelta completa alrededor del Sol, porque lo hace en 243 días terrenales. Es decir, el año de Venus es más corto que el día de Venus. Pero como nosotros no vivimos en Venus, sino que vivimos en la Tierra, eso lo vamos a traducir a días terrenales y por eso su movimiento de traslación, es decir, su año, visto desde la Tierra es de 225 días, porque en 225 días recorre los 360 grados que tiene el zodíaco. Pero el ciclo sinódico es dar una vuelta completa, pero seguir hasta unirse nuevamente al Sol. Y para alcanzar al Sol necesita 18 meses, año y medio, es decir, 584 días terrenales. Ese es el tiempo que demora Venus desde una conjunción inferior con el Sol hasta la siguiente conjunción inferior con el mismo Sol. O desde una conjunción superior, es decir, con Venus directo, hasta la siguiente conjunción con Venus directo. Son 584 días terrenales. Pero resulta que cuando da 5 vueltas de unión con el Sol, es decir, 5 ciclos sinódicos de Venus, que va a llegar otra vez al mismo punto de partida. Hay entonces una coincidencia entre el punto sinódico y el punto sideral. Y eso es un gran ciclo de Venus. Si multiplicamos el número de días, 584, por 5, nos da un total de 2.925 días terrenales que tiene el gran ciclo de Venus. Venus y el Sol vuelven a hacer una conjunción en el mismo punto del cielo. Por lo tanto, en este momento estamos cerrando un ciclo que se inició el 25 de octubre del año 2014, ciclo venusino, y está por comenzar un ciclo que culminará el 20 de octubre del año 2030. Y eso es lo que hace posible ese concepto del Star Point del que hablamos en el día de hoy. ¿Por qué se habla entonces del Star Point? Aquí lo podemos ver gráficamente. Resulta que para que vuelva a producirse una conjunción superior con Venus directo con el Sol, se van a requerir 584 días. Y eso hace que la próxima conjunción Sol-Venus directo se produzca cuando esté pasando
por este punto del cielo, por el signo de Géminis, en el año 2024. La siguiente, 584 días después, ocurrirá cuando vuelvan a encontrarse en el signo de Capricornio, como conjunción de Venus directo con el Sol. 584 días, que es año y medio después. Estamos hablando del año 2026. La siguiente, que es la cuarta, se va a producir en este punto del cielo, cuando estén Sol y Venus pasando por el signo de Leo. Y la quinta, cuando se encuentren otra vez en el signo de Aries. 584 días después, volverán a conseguirse en los últimos grados del signo de Libra, donde están ahora. Por eso todas estas conjunciones que se vienen dando, conjunciones superiores del Sol con Venus, se producen únicamente en estos 5 puntos del cielo. La primera en los últimos grados de Libra, la siguiente, la segunda, mediados del signo de Géminis, la tercera a mediados del signo de Capricornio, la cuarta terminando el segundo decanato del signo de Leo y la quinta comenzando el signo de Aries, para regresar nuevamente a un nuevo ciclo cuando llegue a los últimos grados del signo de Libra el 20 de octubre del año 2030. Se forma pues una estrella de 5 puntas. Eso es lo que marca la integración de un ciclo sinódico y sideral de las mismas características con Venus directo en un lapso de 2.925 días, que son 8 años. Ahora bien, si queremos llegar a interpretar qué representa, qué simboliza, qué sugiere la posición de Venus en un determinado momento, hay que develar, descubrir, revelar cuál es la carga simbólica que hay en ese planeta, en el planeta Venus, y en sus ciclos. Ese ciclo de 8 años que es tan importante, porque retorna a Venus nuevamente al mismo punto del cielo que estaba 8 años antes y donde estará 8 años después, fue tomado muy en cuenta por mayas y aztecas en la elaboración de sus propios calendarios. Eso podemos llevarlo también al plano de la vida humana. Esos ciclos de 8 años tienen también mucha relevancia. A los 8 años, cuando comienza la toma de conciencia en un niño, a los 16, plena adolescencia, a los 24, cuando ya se está maduro para enfrentar los retos de la vida, a los 32, cuando se entra ya a asumir responsabilidades mayores, a los 40, lo que se conoce como la mitad de la vida, en términos generales, a los 48, el momento de máxima potencialidad física, intelectual del ser humano, a los 56 en plena madurez, a los 64 cuando ya empiezas a pensar en tu retiro, o a los 72 cuando entras ya en esa especie de recta final. Este es el símbolo con el que se identifica al planeta Venus en la astrología, sino que también se utiliza para señalar a lo femenino. Y este símbolo está formado por 2 figuras, un círculo en la parte superior apoyado sobre una cruz.
El símbolo de la cruz representa el 4, los 4 puntos cardinales, las 4 estaciones del año. El cuadrado, que es el mundo material. Y el círculo es el espíritu, es la espiritualidad, es lo no material, es la integración. Entonces Venus nos lleva a conectar nuestra satisfacción en el plano espiritual del ser humano, esa aspiración a la paz, al amor, a la felicidad, que se apoya en experiencias de carácter físico, corporal, y el disfrute de los placeres de lo mundano. Ese es el planeta Venus, con el que se asocia a lo femenino y se asocia también a la mujer. En la parte superior está el sentimiento, el amor, el ideal, la aspiración, pero hay una necesidad de vivir lo físico, el disfrute de los placeres corporales. Eso es lo que representa el símbolo del planeta Venus. Y eso se vincula también con la manera antigua de pensar, de dar explicaciones no racionales a los fenómenos mundanos. Así surgió la mitología. Aquello que no se entendía, que no se comprendía, a lo que no se llegaba a través del raciocinio, se le buscaba una explicación inventada, y así surgieron los mitos. Y dentro de los mitos se crearon figuras divinas que no tienen la condición mortal de los humanos. Entonces, era una manera de proyectar en lo divino cualidades y condiciones que se vivían en lo humano. Una persona individual podía morir, pero las experiencias vividas por esas personas, en tanto que vivencias, que emociones, como la violencia, como el amor, como la tristeza, como la melancolía, como la envidia, como el ejercicio del poder, eso no muere. Y pasaban generaciones y generaciones y se podía ver cómo seguía el poder, cómo seguía la violencia, cómo seguía el amor, cómo seguía la alegría, cómo seguía el entusiasmo. Y a esas vivencias del ser humano se deificaron y se le dieron formas divinas que tenían la condición de la inmortalidad, pero también tenían las limitaciones de los seres humanos. Y entonces no eran dioses infinitamente buenos, sino que eran dioses que podían tener rabias, que podían hacer daño, que podían tener aspiraciones e incluso pasiones humanas y experiencias terrenales. Uno de esos personajes era la diosa Venus, que se ha identificado con la diosa del amor. Los romanos le dieron ese nombre de Venus, pero los griegos la llamaban Afrodita. Entonces hay que conocer un poco qué representa la diosa Venus o Afrodita para entender lo que representa en nosotros esa energía que vinculamos, asociamos sincronísticamente con la posición que tenía el planeta Venus en nuestro nacimiento o en un momento determinado. Entonces su cualidad principal era la seducción. Era la seducción a través de la belleza, a través de la gracia, a través de la simpatía.
y disfrutar de los placeres terrenales, de la buena comida, del sexo, de las gratificaciones terrenales y de los sentimientos. Pero su principal cualidad de Venus y Afrodita era el no compromiso. Es la parte femenina que atrae, que seduce, pero que le cuesta trabajo comprometerse. Hay otras diosas, como Hera, por ejemplo, en mitología griega, que se identificaba con el rol de la esposa, o Ceres o Deméter, que se identificaban con la fertilidad de la maternidad, y así sucesivamente. Estos elementos fundamentales de la mitología luego son absorbidos y llevados al mundo del pensamiento y de la racionalidad a través de la psicología, y donde hay una profunda conexión del comportamiento humano basado en el mundo del inconsciente, es la psicología de Carl Gustav Jung, psiquiatra suizo. En este esquema podemos resumir velozmente los fundamentos de la psicología junguiana con respecto al rol que juega Venus. Como él divide la psique del ser humano en dos planos completamente distintos, el mundo consciente, por eso puse el sol aquí como la luz de la conciencia, y el mundo del inconsciente, lo que nosotros no reconocemos en nosotros, que olvidamos, que reprimimos, que aparece en los sueños, o que se expresa también a través de la sombra, aquello que identificamos en los de afuera, lo proyectamos hacia afuera, pero que no lo reconocemos en nosotros. Entonces hay como dos mundos, el mundo consciente y el mundo inconsciente. En el centro de esa especie de círculo en que dividimos la parte consciente e inconsciente está lo que Jung llamaba el self o el sí mismo, que es tratar de integrar, de hacer consciente nuestro inconsciente, de trabajar el mundo del inconsciente para llevarlo a un plano de la conciencia y no pelear y no reprimir lo que no queremos aceptar. En esa parte consciente, Jung considera que las mujeres suelen identificarse con el Venus, mientras que los hombres con lo masculino, en este caso de Marte. Esa parte de Venus en la mujer, siendo consciente, se expresa a través de Eros, del disfrute, del amor, del placer. Y en el hombre se identifica más con lo racional, con el logos. Pero la mujer, diríamos que es esta, y el hombre es este. En la mujer, en su parte inconsciente, él identifica el animus, que es su parte masculina, su parte racional, su parte de estrategia, de frialdad. Y al tener el animus en el inconsciente, lo que hace es proyectarlo hacia afuera y va a tratar de establecer relación con lo masculino conscientemente, aquello que le atrae del hombre que está en su visión inconsciente de lo masculino. Y lo mismo ocurre con los hombres, con lo masculino en términos generales, que son conscientes de esa parte activa, luchadora, fría, calculadora, asociada con el logos, pero que a nivel inconsciente eso lo proyectan en lo femenino, en el ánima. Entonces el hombre tiene una parte débil, una parte de mucha sensibilidad, de mucha intuición y de contacto con su propia feminidad.
porque lo importante es esa integración entre lo masculino y lo femenino. No importa si somos hombre o mujer, la plenitud se consigue a través de la integración. Por eso, en las relaciones de pareja, un hombre va a buscar a aquella mujer que se le parece a su ánima. O una mujer va a buscar a aquel hombre que se le parece a su ánimo. Entonces ese ánimo está proyectado en un ser con rasgos masculinos y en el hombre en un ser con rasgos femeninos, su ánima. El símbolo de Venus, el Venus astrológico en la mujer, nos habla de esa identificación con ciertos rasgos de los sentimientos, de lo femenino, de la sensualidad, de la seducción, y en los hombres lo que está buscando en la mujer, en su ánima. Entonces Venus nos da la clave para entender el Venus femenino y el ánima masculina. Y eso se expresa a través de otro de los conceptos importantes de la filosofía junguiana, que es el arquetipo. Y el arquetipo es esa imagen primigenia que hay en el ser humano con que identifica roles de la vida social en general. Lo que es la mujer, la maternidad, lo que es el héroe, lo que es la bruja, lo que es el villano, el loco. Estos dos factores de la psique del ser humano que corresponden al arquetipo de Venus o al arquetipo de Marte, que están en el hombre y en la mujer, asumidos o reprimidos, conscientes o inconscientes, lo podemos extraer de un horóscopo. Veamos en la práctica ahora cómo ha sido esa relación del Sol y Venus con la Tierra. El pasado 9 de enero, Venus y el Sol hicieron una conjunción a 19 grados del signo de Capricornio, uno de los 5 puntos zodiacales donde coincide Sol y Venus. 9 días más tarde empezó a verse por el horizonte oriental, poco antes de la salida del Sol. Y 11 días después ya Venus se puso directo. Empezaba a avanzar en lugar de retroceder. El 31 de marzo logró su máxima separación del Sol y por eso estaba en el punto más elevado del cielo en el amanecer, en el que pueda ser visto, a 45 grados del Sol, que es lo máximo que se separa Venus del Sol. Por eso Venus nunca puede estar sino en el mismo signo de tu Sol, o en el signo siguiente o en el signo anterior. El pasado 3 de septiembre, ya Venus avanzando en el cielo, se estaba acercando al Sol. Y al estar más cerca del Sol, desaparece del cielo. Entonces por eso durante todos estos días, las semanas anteriores y las semanas por venir, no vamos a poder ver a Venus en el cielo. Hoy, 22 de octubre, se produce la conjunción superior entre el Sol y Venus a 29 grados del signo de Libra. Y seguirá invisible mientras esté cerca del Sol hasta el 17 de diciembre de este año, cuando entonces empiece a ser observada en horas de la tarde, poco después que el Sol se haya ocultado. En junio del próximo año habrá logrado su máxima alejamiento del Sol a 45 grados y el 23 de julio comienza su estación retrógrada y el Sol se le va a ir aproximando. El 5 de agosto ya deja de aparecer por el hemisferio occidental como estrella de la noche,
porque se va a unir Venus el 13 de agosto de 2023, retrogradando cuando esté a 21 grados del signo de Leo. Otro de los Star Points. Para este periodo tenemos el ciclo completo que comenzó el 9 de enero de 2022 y que culmina el 13 de agosto del 2023. Comenzó con una conjunción en el Star Point de Capricornio y culmina con otra conjunción retrogradando en el Star Point de Leo. En el medio de esos dos puntos está la que estamos viviendo en el día de hoy, en el Star Point de los 29 grados del signo de Libra. Estas características que te he mencionado de este ciclo de Venus nos permite llegar al punto con el que queremos concluir este video. Los distintos tipos de Venus nosotros podremos identificarlos. Desde dos puntos de vista completamente distintos, podemos hablar de que puede haber un Venus directo y un Venus retrógrado. Fundamentalmente son esos dos tipos de Venus. El Venus está directo el 90% prácticamente del tiempo. Y solamente un 10%, 6 semanas cada 18 meses, está Venus retrógrado. Por eso hay muchísimas más personas, la gran mayoría de las personas que nacen con Venus directo y un pequeño porcentaje de personas nacidas en la época en que Venus está retrógrado. En un día de ese mes y medio que retrocede cada año y medio. Pero también hay un Venus que podríamos llamar estacionario. Ocurre cuando Venus está próximo a ponerse retrógrado, deja de avanzar hacia adelante y permanece prácticamente una semana sin moverse y luego vuelve a estar estacionario cuando se pone directo nuevamente y vuelve a estar otra semana sin movimiento. Tú pudiste haber nacido con Venus directo, es lo más probable, con Venus retrógrado o con Venus estacionario. Pero hay una segunda división de tipos de Venus, que podría ser 3 tipos fundamentalmente. El Venus que aparece como una estrella de la mañana, conocido también como Lucifer, que significa, la palabra Lucifer de origen latino significa lo que hace la luz, el ángel convertido en demonio, precisamente por creerse muy luminoso, Lucifer. Y otro Venus que es el Venus que puede ser observado en la noche poco después de que el sol se haya ocultado, conocido como un Venus Hespérides, haciendo alusión también en la mitología al disfrute por las tardes vespertino, en el disfrute de las niñas en el jardín de las manzanas, las Hespérides. Pudiste haber nacido con un Venus Lucifer o un Venus Hespérides. Pero también pudiste haber nacido en el momento en que Venus no estaba visible en el cielo, ni como estrella de la mañana luciferina, ni como estrella de la tarde hesperidiana. Y eso nos da la posibilidad de identificar hasta 9 tipos de Venus, si combinamos estas dos divisiones. Puede ser que tú seas una persona con Venus Lucifer retrógrado o con Venus Hespérides estacionario o con Venus directo invisible. Otras dos divisiones que podríamos establecer que son el Venus según el signo zodiacal
y el Venus según la zona del cielo donde estaba cuando yo nací, en la casa en la que se encontraba. De eso vamos a hablar en el siguiente video. El Venus para cada uno de los 12 signos zodiacales. Gracias nuevamente por tu atención. Que el amor de este Venus en su Star Point te conmueva y te llene de profunda alegría. Nos vemos en la próxima oportunidad. Gracias. Chao.